¿Sabías que el abono que hace crecer a las plantas es literalmente lo que está acá? Sí, desechos, resto que tiramos los humanos. Pero no es cualquier desecho, pasó por un proceso de transformación, de descomposición controlada para volverse algo útil y rico en nutrientes. Gracias a eso, las plantas crecen fuertes, hermosas, cumpliendo su propósito, ser plantas, dar frutos, brillar en su esencia. Pero ¿qué pasa cuando el desecho emocional, ese dolor crudo, esa frustración sin digerir, no pasa por ningún proceso y se la tiramos encima a una niña o a un niño? ¿Qué pasa cuando en lugar de nutrir, enterramos su potencial bajo el peso de nuestras heridas no sanadas? Hoy vamos a hablar de cómo los traumas se heredan, cómo se repiten y lo más importante, cómo podemos transformarlos en abono para que las próximas generaciones no solo sobrevivan, sino que florezcan. Cuando le gritas a una niña, cuando le haces sentir insuficiente, cuando le dices no servís, cállate, vos siempre haces todo mal, estás echándole desechos, pero no es abono, no es algo que le nutre o le ayuda a crecer, es basura emocional cruda, sin procesar. Eso no se transforma en enseñanza, ni en guía, ni en límites amorosos, es solo dolor, frustración y una carga que no le corresponde llevar. Y mientras una planta florece con el abono bien procesado, esa niña crece con miedo, miedo de hablar, miedo de equivocarse, de soñar. Se vuelve tímida, insegura, desconectada con su esencia de lo que vino a hacer en esta vida. Ya no actúa como una niña libre, curiosa, valiente. Se adapta para sobrevivir, para no florecer. Construye una armadura emocional que la protege, pero también lastimosamente la limita. Hace algún tiempo escuché este proverbio africano que dice: el niño que no sea abrazado por su tribu, cuando sea adulto, quemará la aldea para poder sentir su calor. Este proverbio africano encapsula una verdad universal. Los niños necesitan amor, contención, validación para desarrollarse plenamente. Cuando un niño no recibe el abrazo emocional de su tribu, su familia, su comunidad, en momentos de dolor, ese vacío se convierte en una herida que puede manifestarse como rabia, resentimiento o comportamientos autodestructivos en la adultez. La falta de conexión emocional no solo afecta al individuo, sino que puede extenderse a sus relaciones futuras, perpetuando un ciclo de desconexión. Gabor Maté, en su libro Cuando el cuerpo dice no, indica lo siguiente: los traumas infantiles no desaparecen con los años, se transforman en patrones de comportamientos. Maté, médico y experto en trauma, explica que los traumas de la infancia no se desvanecen mágicamente con el tiempo. En su libro Cuando el cuerpo dice no, argumenta que las experiencias traumáticas se incrustan en el cuerpo y la psique, moldeando cómo respondemos al estrés, cómo nos relacionamos con los demás y cómo nos percibimos a nosotros mismos. Por ejemplo, un niño que creció siendo criticado constantemente puede desarrollar un patrón de autocrítica severa o una necesidad compulsiva de complacer a otros. Estos patrones, si no se abordan, se transmiten a las siguientes generaciones como una herencia emocional tóxica. Este señor, no sé cómo decir su nombre, en su libro El cuerpo lleva la cuenta, refiere lo siguiente: el trauma no es lo que te sucede, sino lo que sucede dentro de ti como resultado de lo que te sucede. En el libro El cuerpo lleva la cuenta, este señor subraya que el trauma no se define solo por el evento en sí, sino por cómo el cuerpo y la mente lo procesan. Para un adulto, un comentario hiriente o un momento de abandono puede parecer pequeño, pero para el niño su impacto interno puede ser devastador, especialmente porque los niños carecen de las herramientas emocionales para contextualizar o sanar esas heridas. Este enfoque resalta la importancia de entender el trauma desde la perspectiva del niño, no desde la perspectiva del adulto que lo generó. Imagina un niño de 5 años, está sentado en la mesa de la cocina, con crayones desparramados por toda la mesa, emocionado porque dibujó un perrito, su obra maestra. Corre a enseñárselo a su papá, con los ojitos brillantes de orgullo, pero en lugar de una sonrisa de un ¡qué lindo! ¡Qué hermoso dibujo!, recibe: ¿y eso qué es? Eso no parece nada. Mejor ponete a hacer algo útil. Este momento, que para el adulto fue insignificante, tal vez dicho sin pensar o por simplemente estar cansado, es una inyección directa de inseguridad al alma del niño. Desechos sin procesar que quedó pegado en ese niño, que no sabrá qué hacer con eso y le llevará a recordar constantemente que no sirve para nada. A diferencia de las plantas que con desechos florecen, los niños no.
Y tristemente, eso no es una historia aislada. Imagina una niña que quiere contar una historia en la cena, pero su mamá, agotada, le dice, basta, siempre hablas tonteras. O un chico que se cae jugando y en lugar de recibir consuelo, escucha, levántate, no seas débil ni llorón. Cada una de esas interacciones, por pequeñas que parezcan, van moldeando la autoestima, la confianza y la forma en que ese niño se relaciona con el mundo. Un estudio publicado acá encontró que los niños expuestos a humillaciones o críticas constantes desarrollan hiperactividad del eje hipotálámico. Voy a escribir eso por acá. Es el sistema que regula la respuesta al estrés. Esta hiperactividad los hace más propensos a trastornos como ansiedad, depresión y evitación social en la adultez. Además, el estudio señala que estas alteraciones pueden modificar la expresión genética a través de mecanismos epigenéticos, lo que significa que el estrés emocional puede heredarse biológicamente, afectando incluso a generaciones futuras. Un metaanálisis publicado acá examinó el impacto de la negligencia emocional en el desarrollo infantil. Los resultados muestran que la falta de validación emocional, como ignorar los sentimientos de un niño o ridiculizar sus intentos, tiene efectos tan graves como el abuso físico, aumento del riesgo de trastorno de personalidad, problemas de apego y dificultades para regular emociones en la adultez. Estos estudios confirman que el daño emocional no es solo psicológico. La crítica constante, el desprecio o la falta de apoyo altera el cerebro y el cuerpo a nivel biológico. El eje HPA, cuando está hiperactivo, mantiene el cuerpo en un estado de alerta constante, como si estuviera en peligro. Eso no solo afecta a la salud mental, sino también la física, aumentando el riesgo de enfermedades como diabetes, problemas cardiovasculares y trastornos autoinmunes. La epigenética, por su parte, explica cómo el entorno emocional puede modificar la forma en que expresan los genes. La epigenética, por su parte, explica cómo el entorno emocional puede modificar las formas en que se expresan los genes, lo que hace que los efectos del trauma puedan transmitirse a los hijos, incluso si no experimentan el mismo ambiente. Cuando somos niños, nuestro cerebro funciona mayormente en ondas teta, un estado hipnótico donde todo lo que escuchamos o sentimos se graba como una verdad absoluta. Bruce Lipton, en su libro La biología de la creencia, explica que este estado es como un modo de programación que permite a los niños absorber rápidamente información sobre el mundo, pero también significa que no tienen filtros para cuestionar lo que reciben. Si un adulto le repite a un niño, sos un inútil, el cerebro del niño no dice, eso no es cierto. Seguro que mi papá está cansado del trabajo, por eso lo dice. Pero seguro es solo una opinión de mi papá o de mi mamá. Seguro está teniendo un mal día. Lastimosamente, la realidad es otra porque el niño lo toma como una verdad. Lastimosamente, el niño dice, este soy yo, un inútil. Y esa creencia se convierte en una lente a través del cual el niño ve el mundo, guiando sus decisiones, sus relaciones y percepción de sí mismo, y durante décadas hasta que, si tiene suerte, las cuestiona y las desmantela. Daniel, en su libro La mente en desarrollo, indica lo siguiente: los primeros años de vida son un periodo crítico en el que se establece el cableado del cerebro y las experiencias emocionales son las que influyen en este proceso. El neuropsiquiatra Daniel destaca que los primeros años de vida son una ventana única para el desarrollo cerebral. Las interacciones emocionales con los cuidadores no solo moldean el autoestima, sino que literalmente configuran las conexiones neuronales que determinan cómo el niño procesará el estrés, formará relaciones y regulará sus emociones en el futuro. Un entorno de crítica o abandono puede cablear el cerebro para la hipervigilancia o la inseguridad, mientras que un entorno de amor y apoyo fomenta la resiliencia y la confianza. Ejemplo, pensar en un adulto que evita tomar riesgos en su carrera porque de niño cada vez que intentaba algo nuevo recibía burlas o castigos. Esa creencia de no soy capaz no es solo un pensamiento pasajero, es una programación profunda que afecta tus elecciones de vida, desde las relaciones hasta las oportunidades laborales. ¿Y sabes qué es lo más triste? Es que muchas veces esos desechos que le tiramos a los niños, nos las tiramos a nosotros primero. Nadie nos enseñó a procesarla, a transformarla en algo útil. Nadie nos mostró cómo convertir el dolor en aprendizaje, la rabia en empatía, la inseguridad en fortaleza, y cómo no la procesamos, la seguimos pasando de generación en generación.
como una herencia tóxica que nadie pidió pero que recibe. Carl Jung indica lo siguiente: hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y lo llamaremos destino. Carl Jung, pionero de la psicología analítica, nos recuerda que los patrones inconscientes, esos comportamientos, creencias y reacciones que ni siquiera cuestionamos, gobiernan nuestras vidas hasta que lo traemos a la luz. Por ejemplo, un padre que grita a su hijo porque así lo educaron a él, no está eligiendo conscientemente lastimar, está repitiendo un guión inconsciente. Hacerlo consciente a través de la reflexión o la terapia es el primer paso para romper el ciclo. Peter, en su libro Despertar al Tigre, indica lo siguiente: no podemos cambiar el pasado, pero podemos cambiar cómo el pasado nos afecta en el presente. Peter, creador de la experiencia somática, enfatiza que aunque no podemos borrar las heridas de la infancia, sí podemos transformar su impacto a través de prácticas como la terapia, la meditación. Podemos liberar el trauma almacenado en el cuerpo y reconfigurar nuestras respuestas emocionales. Eso no solo nos sana a nosotros, sino que evita que transmitamos ese dolor a los demás. Piensa en una madre que de niña fue ignorada cuando expresaba sus emociones. Ahora, cuando su hija llora, ella instintivamente le dice: no es para tanto, porque así la educaron, no es que sea una mamá mala. Para ella eso es normal. Pero si esa madre reflexiona y trabaja en sus propias heridas, puede aprender a validar los sentimientos de su hija, rompiendo el ciclo de invalidación emocional. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos parar, mirar hacia adentro, procesar lo que nos pasó, aunque sea doloroso, hacer de nuestra historia, por muy oscura que haya sido, el abono real que nutre, que no destruye. Y en vez de tirar cargas sin procesar a los niños o a cualquier persona que esté en nuestras vidas, podemos convertirnos en guías que nutren, acompañan, que ayudan a florecer. Porque no es tu culpa haber recibido todas estas cosas horribles. Nadie elige su infancia ni las heridas que le dejaron, pero sí es tu responsabilidad transformarla para no seguir repitiéndola. Herramientas prácticas. Puedes buscar sesiones como las mías de PNL para modificar la carga emocional de tus heridas. 2. Meditación y respiración. Practicar la atención plena te permite observar tus reacciones automáticas y elegir respuestas más conscientes. 3. Escritura reflexiva. Llevar un diario donde exploras tus heridas de la infancia puede ser una forma poderosa de procesar emociones reprimidas. 4. Educación emocional. Leer libros como los que mencioné en este video para entender cómo te afectan tus heridas y cómo mejorar la situación y no dañar a nadie en el proceso. La planta no tiene trauma, solo absorbe lo que le das y crece con ello. El niño también absorbe, pero a diferencia de la planta, lo que recibe puede marcarlo para siempre. Mientras que la planta florece con el abono adecuado, un niño puede marchitarse si lo que le das es desprecio, burla o abandono emocional. Prosésalas, sánalas, convertí ese dolor en el abono que te haga florecer a vos y a los que vienen detrás o los que están al lado tuyo. Porque no solo se trata de sanar para vos, se trata de transformar el legado que dejas, de asegurarte que las próximas generaciones no hereden esa cochinada, sino algo bueno, abono. Y terminamos con esta frase poderosa de Mate: el mayor regalo que puedes darle a tus hijos no es protección contra el dolor, sino la capacidad de transformarlo en crecimiento constante, en aprender siempre de lo que me pasa.